Haz una pausa y mírate de frente, sin excusas. ¿Cuántas veces tu vida no avanzó porque tu mente te dijo que no eras capaz, que era muy tarde, que no merecías más? No fue falta de oportunidades, fue ese diálogo interno que te envenena silenciosamente. Y si no lo detienes ahora, seguirá gobernando tus decisiones, tus emociones y tus resultados. Este audiolibro no está diseñado para motivarte por un momento, sino para confrontarte, para romper patrones mentales que aceptaste como verdad. Porque no puedes construir una vida extraordinaria mientras tu mente repite pensamientos que te limitan. La transformación comienza cuando aprendes a observar tu mente, limpiar creencias antiguas y reemplazar pensamientos destructivos por pensamientos que te impulsan. Hoy comienzas el proceso de purificación mental. Prepárate, ya no serás espectador, ahora serás el creador. Antes de comenzar, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios la frase: hoy elijo limpiar mi mente y avanzar. No lo tomes como una simple acción, sino como una declaración interna. Cuando lo escribes, tu mente lo registra como decisión, no como deseo. Esa frase será tu ancla cada vez que esa voz negativa intente regresar. Escríbela con convicción, con intención, con presencia. Porque hoy no estás escuchando por curiosidad. Estás aquí para transformarte desde adentro. Capítulo 1. Un pensamiento repetido se convierte en una creencia. Un pensamiento tiene poder, pero un pensamiento repetido tiene dirección, peso y forma. Lo que piensas constantemente no se queda flotando en tu mente como algo pasajero. Se convierte en parte de tu sistema interno. Por eso, cuando te descubres repitiendo las mismas frases una y otra vez, estás entrenando a tu mente para que las acepte como realidades. Y tal vez ni siquiera lo notas. Tal vez solo crees que estás reaccionando al mundo, cuando en realidad estás respondiendo a una programación mental que tú mismo has construido con cada palabra y cada repetición. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has dicho que no puedes? ¿Cuántas veces has repetido que no eres suficiente, que no es el momento, que los demás pueden pero tú no? Eso que hoy sientes como una verdad incuestionable no empezó así. Empezó como una frase dispersa, como un pensamiento débil, como una impresión emocional, pero con el tiempo, al repetirla, la convertiste en una creencia sólida. Y ahora forma parte de tu identidad. Lo interesante es que esto funciona en ambas direcciones. El pensamiento repetido puede destruirte o puede construirte. Puede limitar tus pasos o puede abrirlos. Lo que repites, te lo crees. Y lo que te crees, lo vives. Por eso vale la pena detenerte y observar la calidad de tus pensamientos más frecuentes. No los que aparecen solo cuando tienes un mal día, sino los que están presentes todos los días, silenciosos, invisibles, pero activos. Esos pensamientos son los que definen tu comportamiento, tus relaciones, tu autoestima y tu futuro. Si cada día repites sin darte cuenta, yo no puedo, tu cuerpo lo obedecerá. Si cada día te dices soy un desastre, tu mente buscará pruebas para confirmarlo. Si todos los días refuerzas la idea de que no mereces amor o éxito, te alejarás de oportunidades que podrían transformar tu vida, porque tu mente intentará proteger la creencia que ya aceptó como verdad. Pero aquí viene la parte más importante. Así como un pensamiento negativo se construyó con repetición, también puedes construir uno nuevo. No se trata de engañarte, ni de decir frases vacías. Se trata de elegir conscientemente qué quieres instalar en tu mente. Se trata de actualizar tu sistema interno. Imagina que tienes una hoja frente a ti. Escribe los pensamientos que más se repiten en tu cabeza. No los maquilles. Sé honesto. Tal vez encuentres frases como nunca hago nada bien, tengo mala suerte, soy lento, no valgo lo suficiente. Cuando los veas escritos fuera de tu mente, algo cambia, dejan de ser tu identidad y se convierten en simples ideas. Y las ideas pueden cuestionarse, editarse o reemplazarse.
El siguiente paso es elegir frases nuevas, frases que te impulsen en lugar de detenerte. Frases como soy capaz, estoy aprendiendo, merezco lo bueno, mi vida puede mejorar. No importa si al principio no lo sientes real. Al igual que los pensamientos viejos, estas frases necesitan repetición, tiempo y consistencia para convertirse en creencias. Si lo haces con intención, llegará un día en el que no tendrás que esforzarte para creer que mereces lo mejor. Será automático. Será parte de ti. Y ese momento marcará un antes y un después. Cuando cambias tus pensamientos repetidos, cambias tu identidad. Y cuando cambia tu identidad, cambian tus decisiones, tu comportamiento, tus límites y tu destino. Tal vez hoy no puedas cambiar tu realidad completa en un día, pero puedes empezar cambiando una frase, una repetición, una creencia que ya no te sirve, porque todo empieza en la mente, y lo que repites, lo creas. Capítulo 2. Cambiar requiere volver consciente. Lo inconsciente cambiar no empieza cuando decides hacerlo. Empieza cuando te das cuenta de por qué haces lo que haces. La mayoría de personas vive en automático sin notarlo. Reacciona sin pensar, actúa sin intención y repite patrones que no eligió conscientemente. Y cuando algo duele, cuando algo no funciona, cuando la vida se vuelve un ciclo repetido, ahí es donde aparece la primera chispa, la conciencia. Ese instante en el que te detienes y dices, ¿por qué siempre hago esto? Ese es el verdadero comienzo. Muchos creen que cambiar es cuestión de fuerza de voluntad, pero la voluntad no funciona si no sabes contra qué estás luchando. No puedes modificar un hábito, una reacción emocional o una creencia profunda si no sabes de dónde viene. Por eso, el primer paso real del cambio es observarte, no huir, no reaccionar, no justificar, observar. Cuando surge un pensamiento doloroso, cuando una emoción aparece como un golpe inesperado, cuando repites una conducta que sabes que no te ayuda, ahí tienes una señal. La incomodidad no significa fracaso, significa descubrimiento, significa que estás viendo algo que antes actuaba sin tu permiso. Y sí, reconocerlo puede doler, puede hacerte sentir vulnerable, puede exponerte a partes de ti que preferías ignorar. Pero ignorar no resuelve nada. Lo que no se mira controla, lo que se reconoce se puede transformar. La mente repite patrones porque se siente segura en lo conocido, incluso si lo conocido es doloroso. Para tu sistema interno, repetir lo familiar es más cómodo que explorar lo nuevo. Por eso, cada vez que intentas actuar distinto, aparece resistencia. Esa resistencia puede presentarse como miedo, como ansiedad, como ganas de evitar, como excusas lógicas o como la famosa frase, no estoy listo. Pero en realidad, lo que está ocurriendo es simple, estás rompiendo un programa. Cuando surja esa reacción automática, detente, no corras hacia tu hábito, no respondas como siempre, no te digas las mismas frases de siempre. Respira, siente el impulso sin obedecerlo, y pregúntate, ¿esto lo elijo o lo repito? Esa pregunta tiene poder. Esa pregunta abre espacio entre tú y el patrón. Ese espacio es libertad. Es normal que al principio se sienta extraño. Si toda tu vida has reaccionado con enojo, defenderte sin pensar, huir del esfuerzo, buscar aprobación externa o evitar cualquier incomodidad, actuar distinto te parecerá antinatural. Pero no confundas lo desconocido con lo incorrecto. A veces lo que más te incomoda es precisamente lo que más te hará crecer. Cada vez que eliges una respuesta distinta, aunque sea pequeña, estás entrenando una nueva versión de ti. Tal vez no lo notes al principio, pero tu mente sí. Está registrando que ya no estás actuando desde el piloto automático. Estás tomando el control, estás eligiendo. Con el tiempo, ese acto consciente repetido se convierte en algo nuevo, una respuesta elegida en lugar de una reacción automática. Y cuando eso ocurre, la transformación deja de ser teoría y se vuelve experiencia. Habrá días en los que retrocedas,
días en los que sientas que nada cambia, días en los que quieras rendirte y volver a lo de antes. Pero recuerda algo importante: retroceder no es fallar. Retroceder forma parte del proceso. Lo clave es no quedarte allí. La mente necesita práctica para aprender nuevos caminos. Así como una ciudad no cambia su mapa en un día, tú tampoco lo harás. Pero si sigues observando, eligiendo y repitiendo conscientemente nuevas respuestas, llegará un momento en el que lo que antes te controlaba ya no tendrá poder sobre ti. Y ese momento se siente diferente. No es euforia, no es orgullo exagerado, no es una explosión emocional. Es calma, es la sensación de saber que por primera vez no estás viviendo desde el impulso, la herida o el pasado, sino desde tu elección. Ese es el verdadero cambio: cuando ya no reaccionas, respondes. Cuando ya no repites, eliges. Y cuando ya no vives en automático, sino despierto. Capítulo 3. La mente puede condicionarse a un nuevo futuro. La mente tiene una capacidad extraordinaria: puede adelantarse a la realidad. Puede imaginar, crear, sentir y experimentar algo que aún no existe físicamente, pero que internamente ya empieza a sentirse real. Cuando alguien visualiza con emoción y claridad un futuro distinto, una versión más segura de sí mismo, una vida más equilibrada, una meta alcanzada, el cerebro empieza a registrar esa experiencia como si ya fuera parte del presente. No porque sea magia, sino porque así funciona la conexión entre pensamiento, emoción y comportamiento. Tal vez alguna vez has imaginado una situación negativa y tu cuerpo reaccionó con miedo, ansiedad o tensión, aun cuando nada estaba ocurriendo afuera. Si eso puede suceder con escenarios negativos, también puede suceder con los positivos. Tu mente no distingue si algo está pasando afuera o solo dentro de ti, siempre que venga acompañado de suficiente intensidad emocional. Cuando visualizas una mejor versión de ti y logras sentirla, aunque sea por unos segundos, algo cambia internamente. Ya no eres únicamente la persona condicionada por el pasado. Te conviertes en alguien conectado con una posibilidad futura. Y esa conexión cambia tu postura, tu energía, tus decisiones y la manera en la que te mueves en el mundo. No se trata solo de pensar o soñar. Se trata de sentirlo de verdad, de permitir que tu cuerpo responda como si eso ya estuviera sucediendo. Cuando lo haces, comienzas a crear una nueva referencia interna, un nuevo punto de partida. La visualización es más poderosa cuando va acompañada de emociones elevadas: gratitud, amor propio, ilusión, valentía o expansión. Cuando sientes gratitud por algo que aún no ha ocurrido, tu mente comienza a creer que ya existe una razón para sentirse agradecido. Y cuando esa creencia se instala, tus acciones empiezan a alinearse con ella. Es aquí donde surge algo fascinante. Cuando tu mente se conecta con un futuro deseado, deja de actuar desde tu pasado. Comienza a actuar desde tu destino. Ya no decides desde heridas viejas, miedos antiguos o patrones automáticos. Decides desde la identidad que estás creando. Y eso lo cambia todo. Hazlo simple. Cada día, antes de empezar tu rutina, siéntate unos minutos en silencio. Cierra los ojos y visualiza exactamente quién quieres ser. No quién deseas parecer, sino quién deseas encarnar. Observa cómo camina esa versión de ti, cómo respira, cómo se expresa, cómo afronta los desafíos, cómo piensa. Mira su entorno, qué está logrando, cómo se siente, cómo se relaciona con los demás, qué hábitos tiene. No te levantes hasta sentirlo, no hasta entenderlo, hasta sentirlo. Puede que al principio haya resistencia, incomodidad o duda. Eso es normal. Estás rompiendo la conexión automática con el pasado y creando una nueva ruta en tu mente. Esa incomodidad no es señal de que no funciona, es señal de que estás entrando en territorio nuevo. Con el tiempo, lo que antes era una visualización se convierte en una dirección emocional.
Tus decisiones empiezan a ser coherentes con el futuro que imaginaste. Tus hábitos dejan de ser negociables. Tu diálogo interno se vuelve más firme y más amable. Empiezas a evitar lo que te sabotea, no porque debas, sino porque ya no encaja con quien estás convirtiéndote. Y un día, sin darte cuenta, despertarás y te sentirás diferente, más seguro, más alineado, más presente. En ese instante notarás algo poderoso. Lo que un día solo existió en tu mente ahora existe en tu vida. La mente siempre está condicionándose a algo, o a lo que fuiste, o a lo que puedes llegar a ser. La diferencia está en dónde decides poner tu atención emocional. Si eliges el futuro, él comenzará a responderte. Porque todo cambio profundo comienza dentro antes de aparecer afuera. Capítulo 4. El cuerpo está adicto a emociones pasadas. El cuerpo recuerda cada emoción que has sentido repetidamente, cada reacción automática, cada patrón emocional que has vivido una y otra vez. Para tu mente puede ser solo una experiencia, pero para tu cuerpo es química. Y lo que se repite se vuelve familiar. Lo que es familiar se vuelve adicción. Muchas veces no buscas la emoción porque te gusta, sino porque tu cuerpo está condicionado a necesitarla. Eso explica por qué, incluso cuando deseas cambiar, una parte de ti te arrastra hacia las mismas emociones de siempre. Culpa, miedo, enojo, comparación, victimismo, frustración o tristeza. Puede sonar extraño, pero hay personas acostumbradas al dolor emocional al punto de sentirse incómodas cuando experimentan paz. Tal vez tú lo has sentido un momento de calma y de repente algo dentro busca un problema, una preocupación o un conflicto. No porque lo desees conscientemente, sino porque tu cuerpo extraña la emoción que solía acompañarte. El cuerpo busca lo conocido, aunque lo conocido duela. Eso ocurre porque cada emoción libera sustancias químicas que el cuerpo aprende a procesar. Si alguien ha vivido por años desde la ansiedad, su cuerpo reconocerá la adrenalina como su estado normal. Si alguien ha experimentado constantemente culpa o pensamientos autocríticos, su cuerpo creerá que esa emoción es su identidad. Entonces, cuando intenta cambiar, cuando busca un estado emocional más sano, el cuerpo envía señales como si gritara, «Esto no soy yo», regresa a lo de antes. El cambio emocional no solo ocurre en la mente, ocurre en el cuerpo. Por eso, cuando empiezas a romper el ciclo de emociones repetidas, puedes sentir incomodidad. Puede aparecer inquietud, sabotaje, dudas, resistencia, ganas de rendirte o incluso pensamientos como «no tiene sentido», «esto no funciona», «mejor vuelvo a lo que conozco». Esa reacción no significa que estás fallando. Significa que estás fallando. Cuando aparezca esa incomodidad, en lugar de reaccionar como siempre, detente. Respira profundamente y obsérvala. Siente el impulso sin obedecerlo. Tu cuerpo intentará convencerte de regresar al patrón antiguo. Pero justo ahí, en ese instante donde aparece la urgencia emocional, tienes una oportunidad. Ese momento es una puerta. Si escoges reaccionar igual que antes, refuerzas la antigua programación. Pero si eliges permanecer en calma, aunque sea incómodo, tu cuerpo empieza a aprender que no necesita esas emociones para sentirse vivo. Esa pausa es el entrenamiento. Ese momento de incomodidad es exactamente donde recuperas tu poder. Con el tiempo, el cuerpo empieza a entender un nuevo lenguaje emocional. Empieza a reconocer la paz como algo seguro. Empieza a aceptar la claridad como algo normal. Empieza a sentir gratitud, seguridad interna y estabilidad sin necesidad de drama, caos o autocrítica. Algo profundo sucede entonces. Ya no reaccionas desde heridas pasadas, sino desde tu presente. Y un día, casi sin darte cuenta, sentirás algo diferente. Las emociones que antes te controlaban ya no tendrán poder sobre ti. Lo que antes era impulsivo se vuelve consciente. Lo que antes era automático se vuelve una elección. Ya no buscarás conflicto,
para sentir intensidad. Ya no buscarás culpa para sentir identidad. Ya no necesitarás dolor para sentirte tú. Tu cuerpo comenzará a alinearse con una nueva experiencia emocional. Experimentará tranquilidad sin ansiedad, alegría sin miedo, amor propio sin duda, claridad sin caos. Habrá espacio interno, habrá ligereza, habrá expansión. Ese es el resultado de no ceder a la emoción automática, de no obedecer la urgencia del pasado, de elegir conscientemente quién quieres ser emocionalmente. Tal vez no puedas cambiar lo que sentiste durante años de un día para otro, pero puedes comenzar hoy, con una respiración, con una pausa, con una decisión, no volver a alimentar lo que ya no quieres sentir. El cuerpo puede estar condicionado al pasado, pero tú puedes enseñarle un nuevo futuro. Y ese proceso no empieza cuando todo está perfecto. Empieza cuando eliges no reaccionar como antes. Ahí nace tu libertad emocional. Capítulo 5. La transformación requiere práctica diaria. A veces piensas que con una sola revelación, una frase poderosa o un momento de claridad, todo debería cambiar. Pero sabes que no funciona así. Nada cambia si solo lo piensas. Nada cambia si solo lo deseas. Nada cambia si solo lo dices en voz alta. La verdadera transformación comienza cuando repites una acción hasta que ya no tengas que recordarla. Cuando eso, que hoy requiere esfuerzo, se convierte en tu forma natural de caminar por la vida, y tal vez ahora estás entendiendo que no estás fallando, solo estás entrenando. Tu mente busca lo conocido, lo cómodo, lo que ya ha repetido durante años. Por eso, los viejos hábitos parecen regresar con fuerza cuando intentas cambiar. No es porque no puedas, es porque tu sistema interno está acostumbrado a reaccionar, pensar y sentir de cierta manera. Pero con cada repetición consciente, con cada decisión alineada con tu mejor versión, algo se reprograma. No importa si al inicio fallas, si a veces retrocedes, si algunos días se sienten más pesados. Lo único que importa es que sigas, porque cada repetición crea estructura, cada repetición crea memoria, cada repetición crea identidad. Imagina que estás enseñándole a tu mente una nueva forma de ser. Esa nueva versión requiere disciplina, presencia y paciencia. No esperes motivación constante, porque la motivación es frágil, cambia, se agota. Lo que necesitas es compromiso contigo, con lo que quieres lograr, con la persona en la que te estás convirtiendo. Esa repetición diaria no es una obligación, es una prueba silenciosa de amor propio. Cada vez que eliges conscientemente lo que te construye en lugar de lo que te destruye, estás enviando un mensaje claro. Estoy listo para mi siguiente nivel. Tal vez te has preguntado, ¿por qué cambio un tiempo y luego vuelvo a lo mismo? Y la respuesta es sencilla, porque todavía no se convirtió en parte de ti. Todavía no se volvió automático. La repetición constante es la herramienta que transforma conocimiento en experiencia, deseo en acción, teoría en resultados. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo diario, porque el progreso no se mide por la intensidad, se mide por la constancia. Así que empieza a observar tu mente. Date cuenta de cuándo te saboteas, de cuándo vuelves al pasado, de cuándo eliges lo que te retrasa, no para juzgarte, sino para corregirte. Ese nivel de autoobservación cambia todo, porque cuando eres consciente, puedes elegir. Y cuando eliges repetidamente lo correcto, no solo cambias conductas, cambias quién eres. Hoy puedes hacer un pequeño acto alineado con la vida que deseas, hablarte mejor, tomar una decisión con valentía, cumplir con una meta pequeña, entrenar tu cuerpo, ordenar tu espacio, leer algo que nutra tu mente, decir no a lo que te aleja de tu visión. No subestimes los pasos pequeños. Un paso pequeño repetido todos los días transforma más que un gran salto dado una sola vez. La transformación no es un evento, es un proceso que requiere paciencia, intención y práctica.
Habrá días en los que sentirás que avanzas lento, pero lento no es igual a estancado. Lento es progreso. Lento es constancia. Lento es construcción. Si sigues eligiendo la evolución en lugar de la excusa, la disciplina en lugar de la comodidad y la coherencia en lugar de la impulsividad, llegará un momento en el que mirarás atrás y te darás cuenta de algo poderoso. Ya no eres quien eras. No porque lo soñaste, sino porque lo practicaste todos los días. Ahí es donde ocurre la transformación real. Sigue. Aunque cueste, aunque a veces duela, aunque parezca lento, cada repetición te está acercando a la vida que mereces. Capítulo 6. El cuerpo intenta mantenerte en el pasado emocional. A veces no eres consciente de que no es tu mente la que te frena, es tu cuerpo. Tu cuerpo está acostumbrado a ciertos estados emocionales, y aunque digas que quieres cambiar, él intentará llevarte de regreso a lo que conoce. Si durante años viviste con estrés, preocupación, inseguridad o tristeza, tu cuerpo lo registró como normal. Tu sistema emocional aprendió ese patrón y lo convirtió en rutina. Entonces, cuando comienzas a cambiar tu forma de pensar, actuar o sentir, aparece un choque interno. Una parte de ti quiere avanzar, pero otra intenta arrastrarte al pasado. Y ese conflicto se siente en el cuerpo. Tensión, ansiedad, pensamientos repetitivos, urgencia, irritación o ganas de rendirte. No es casualidad, es biología. Tu cuerpo quiere mantenerte donde siempre has estado, porque ahí se siente seguro, incluso si esa seguridad es dolorosa. Para él, lo desconocido representa riesgo. Por eso, cuando empiezas a actuar distinto, tal vez con más calma, más disciplina, más amor propio o más claridad, el cuerpo interpreta esa novedad como amenaza y responde intentando devolverte al patrón emocional antiguo. Esto puede traducirse en excusas internas. Esto no sirve, no tengo energía, lo haré mañana. Puede aparecer sabotaje emocional, sentir culpa por avanzar, miedo al cambio o pensamientos negativos que parecen surgir de la nada. Pero no es un enemigo externo, no es mala suerte, no es señal de que no puedas. Es simplemente tu programación emocional intentando mantener su dominio. En ese momento tienes dos opciones: obedecer la urgencia de volver al pasado o mantenerte presente y atravesar la incomodidad. Esa incomodidad no es un obstáculo, es una señal. Significa que estás moviéndote fuera de tu identidad automática. Significa que tu mente está intentando liderar y tu cuerpo no sabe cómo seguirla todavía. Es el proceso natural de cambio. Cuando sientas esa resistencia, en lugar de reaccionar como siempre, detente. No corras a la emoción conocida, no busques distracción, no te abandones. Respira, observa la sensación como si fueras un testigo, no un participante, y dilo con firmeza interna, aunque sea en silencio: hoy no. Ese pequeño acto tiene más fuerza de lo que imaginas. Al hacerlo, estás enseñando al cuerpo que ya no puede gobernarte a través del impulso. El cuerpo se entrenó durante años a reaccionar de una forma. No esperes que cambie en un día. Pero cada vez que eliges no regresar al patrón emocional antiguo, estás debilitando esa programación. Cada pausa consciente, cada respiración profunda, cada momento en el que eliges no caer en la urgencia del pasado, estás creando un nuevo camino. Al principio parece pequeño, insignificante, invisible, pero con repetición, ese camino se vuelve más fuerte que la emoción antigua. Y un día sucede algo sutil pero poderoso: la incomodidad ya no aparece. Lo que antes era desconocido ahora se siente natural. Lo que antes dolía ahora se siente ligero. Lo que antes te arrastraba ahora no tiene poder sobre ti. Ya no eres guiado por emociones antiguas, sino por una dirección consciente. Ese es el punto en el que el cuerpo deja de intentar llevarte al pasado y comienza a seguir a tu mente hacia el futuro. Tus decisiones cambian, tu energía cambia, tus hábitos, tu actitud, tu manera de responder al mundo,
todo empieza a transformarse. No porque eliminaste el pasado, sino porque dejaste de vivir desde él. Así que cuando llegue esa sensación incómoda, cuando aparezca el impulso de volver a lo de siempre, cuando sientas la urgencia de sabotear tu avance, recuerda algo: esa incomodidad es la señal de que estás creciendo. Es el viejo tú pidiendo espacio, es el pasado pidiendo permanecer. Pero tú no eres tu pasado. Cada decisión consciente es una declaración. No vuelvo atrás. Esa es la verdadera transformación. Capítulo 7. La incomodidad es señal de evolución, no de error. Hay momentos en los que empiezas a cambiar, y de pronto algo dentro de ti se siente extraño. Te incomoda, te hace dudar, te hace preguntarte si estás yendo por el camino correcto. Y ahí, justo ahí, es donde muchos retroceden. No porque no puedan avanzar, sino porque confunden incomodidad con error. Pero la verdad es otra. Esa sensación incómoda es evidencia de evolución. No es una señal para detenerte, es una señal para continuar. El cambio nunca se siente cómodo al principio. Tu mente, tu cuerpo y tus hábitos están acostumbrados a una forma antigua de reaccionar, de decidir, de interpretar el mundo. Durante años actuaste desde patrones automáticos que te mantenían en lo conocido. Cuando ahora decides hacer algo diferente, algo más alineado contigo, con tu visión, con tu futuro, ocurre un choque interno. Ese choque es la transición. No estás fallando, estás reconstruyéndote. Piensa en esto. Cuando empiezas a fortalecer un músculo, duele. No porque sea malo, sino porque se está adaptando. Cuando aprendes algo nuevo, al inicio confundes ideas, te sientes torpe, inseguro, lento. Pero esa torpeza es señal de que algo se está reconfigurando dentro de ti. La incomodidad es la frontera entre quien fuiste y quien estás empezando a ser. Si no aparece, probablemente no estás cambiando nada. La mente antigua siempre intentará arrastrarte hacia lo familiar, no porque quiera sabotearte, sino porque está diseñada para conservar energía y mantener lo conocido. Pero tú ya no estás viviendo desde el pasado. Estás aprendiendo a responder en vez de reaccionar, a elegir en vez de repetir, a avanzar en vez de justificar. Y ese proceso es incómodo porque estás rompiendo automático tras automático. Cuando llegue ese momento en el que tu cuerpo quiere escapar, abandonar, distraerse o regresar a lo viejo, respira, no huyas, quédate, siente, observa. Di en tu mente: esto es crecimiento. Date cuenta de cómo esa incomodidad no puede destruirte, solo puede empujarte. No necesitas vencerla, solo tienes que atravesarla, porque detrás de ella hay una versión tuya más fuerte, más consciente, más estable. Cada vez que sientas esa sensación de inquietud cuando haces algo nuevo, poner límites, elegir calma, mantener disciplina, cuidar de ti, hablar con claridad, decir que no, proteger tu energía. Recuerda que tu pasado no está siendo atacado, está siendo reemplazado. No estás perdiendo nada valioso. Estás dejando atrás lo que ya no corresponde a la vida que estás creando. Incluso cuando te sientes fuera de lugar, estás en el lugar correcto. Porque la evolución no se siente como un ascenso inmediato. A veces se siente como incertidumbre, como silencio, como vacío temporal. Tu sistema interno necesita tiempo para reorganizarse antes de que puedas sentir estabilidad. Eso es normal. No exijas perfección mientras aprendes una nueva forma de ser. Y aquí está lo más importante. No necesitas sentirte cómodo para seguir. No necesitas sentir seguridad total para avanzar. No necesitas que todo esté claro para continuar caminando. Sigue incluso con duda, con temblor, con nervios, porque lo que estás construyendo no es una sensación, es una identidad. Con el tiempo, esa identidad nueva será familiar. La disciplina se sentirá natural. La calma será tu respuesta automática. Los límites serán tu espacio seguro. Pero para llegar ahí primero debes tolerar el tramo donde nada encaja por completo.
Ese tramo es el puente entre tu pasado y tu futuro. Así que cuando aparezca la incomodidad, no la rechaces. No la confundas con fracaso. No la uses como excusa para volver atrás. Mírala de frente y entiende lo que realmente significa. Estás rompiendo patrones que te mantenían pequeño. Estás creciendo. Quédate, continúa y confía. La incomodidad no es el problema. La incomodidad es el portal, y tú lo estás cruzando. Capítulo 8. Lo que repites se convierte en tu personalidad. Todo lo que practicas se vuelve parte de ti. Tu personalidad no nació terminada, se ha construido con cada pensamiento repetido, con cada emoción sostenida y con cada acción que elegiste una y otra vez. Tal vez nunca te detuviste a observarlo, pero lo que llamas así soy yo, probablemente no sea una verdad absoluta, sino un patrón aprendido. Y lo interesante es que, si algo fue aprendido, también puede desaprenderse. Si algo fue repetido, puede reemplazarse. La identidad no es destino, es repetición sostenida. Piensa por un momento en alguien que consideras seguro, disciplinado o fuerte emocionalmente. No nació siendo así. Lo practicó, pensó de cierta manera, actuó de cierta forma, tomó decisiones alineadas con esa identidad hasta que dejó de ser un esfuerzo y se convirtió en su normalidad. Lo mismo ocurre con quien se siente inseguro, con quien duda, con quien se autosabotea. No lo hace porque sea malo o incapaz, sino porque esa versión se convirtió en costumbre. Lo que repites se vuelve tú. Si cada día repites pensamientos como no puedo, no soy suficiente, soy así, me cuesta todo, tu mente y tu cuerpo lo aceptan como identidad. Entonces tus decisiones, tus relaciones, tu manera de hablar, tus límites, tus sueños y tus oportunidades comienzan a alinearse con esa idea interna. Y no porque sea verdad, sino porque la has reforzado tantas veces que tu sistema la reconoce como real. Pero cuando empiezas a practicar una narrativa distinta, cuando comienzas a hablarte con respeto, cuando eliges comportamientos que representen a la persona que quieres ser, aunque al principio se sienta falso o incómodo, estás sembrando una nueva identidad. Día tras día, acción tras acción, esa nueva versión gana fuerza. Aquí ocurre algo poderoso. Tu vida empieza a transformarse no por lo que deseas, sino por lo que practicas. Si practicas disciplina, te vuelves disciplinado. Si practicas paciencia, te vuelves paciente. Si practicas límites, te vuelves alguien con valor propio. Si practicas acción, te vuelves alguien que avanza. Todo empieza con una pregunta clave. ¿Qué versión de ti quieres repetir? Tómate un momento para definirlo con claridad. Escríbelo, no de forma vaga como quiero ser mejor, sino con precisión, cómo piensa esa versión, cómo reacciona, cómo camina, cómo se expresa, cómo afronta un reto, cómo se trata a sí misma. Porque si no sabes quién quieres ser, seguirás siendo una versión guiada por el azar o por experiencias pasadas. Una vez tengas esa imagen clara, empieza a practicarla. No esperes sentirte listo. No esperes motivación constante, no esperes que el miedo desaparezca primero, practícala. Si quieres ser alguien que confía en sí mismo, observa cuando aparece la duda y elige actuar igual. Si quieres ser alguien que se respeta, pon límites aunque tiemble tu voz. Si quieres ser alguien disciplinado, cumple contigo aunque nadie te vea. Si quieres ser alguien con paz interior, no respondas al drama, aunque tu cuerpo pida hacerlo. Al principio parecerá actuación, pero no lo es. Es entrenamiento, y el entrenamiento se convierte en hábito. El hábito se convierte en identidad, y la identidad gobierna la vida. Un día sin darte cuenta, sentirás que ya no necesitas esforzarte para responder distinto. Ya no tienes que recordarte que eres fuerte, firme o claro. Ya lo eres, porque tu mente, tu cuerpo y tus decisiones se alinearon con esa versión practicada.
Esa es la verdadera coherencia, cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces camina en la misma dirección. Cuando dejas de decir quién quieres ser, porque ya lo estás demostrando. No eres una versión final, estás en construcción. Y cada repetición es un ladrillo. Así que decide con cuidado qué estás construyendo con tus pensamientos, emociones y acciones repetidas. Porque eso, tarde o temprano, se convierte en tu personalidad. Capítulo 9. No hay transformación sin entrenamiento emocional. Hay un punto del proceso de cambio que muchos ignoran. Puedes aprender nuevas ideas, puedes repetir afirmaciones, puedes visualizar tu futuro, pero si tus emociones siguen llevando el control, terminarás volviendo a lo mismo una y otra vez. Porque el verdadero cambio no ocurre solo en la mente, ocurre en el cuerpo. Y si tu cuerpo sigue reaccionando como la versión antigua de ti, esa versión seguirá dirigiendo tu vida, incluso cuando tu mente ya quiere avanzar. Tal vez alguna vez te has preguntado, ¿por qué sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago? O ¿por qué entiendo el cambio, pero sigo repitiendo las mismas decisiones? La respuesta es sencilla. Las emociones guardadas son más fuertes que los pensamientos nuevos. El miedo, la frustración, la culpa, el sentimiento de no ser suficiente o el hábito de reaccionar impulsivamente pueden activarse en cuestión de segundos y tomarte desprevenido. Y en ese instante, el pasado vuelve. No estás fallando, estás enfrentando tu entrenamiento emocional. La transformación no es solo aprender a pensar diferente, sino aprender a sentir diferente. Y eso requiere práctica, requiere paciencia, requiere valentía, requiere estar presente cuando aparece aquello que antes te hacía huir, atacar, congelarte o sabotearte. No puedes convertirte en tu nueva identidad si sigues reaccionando como tu versión antigua cada vez que sientes incomodidad. En algún momento sentirás enojo, tristeza o ansiedad, sin razón clara. No te asustes, es tu cuerpo liberando lo que guardó durante años. No entres en pánico, no intentes escapar, quédate, respira, observa. Porque cada vez que eliges sentir una emoción sin dejar que gobierne tus acciones, estás rompiendo una cadena antigua. Tu cuerpo está acostumbrado a ciertos estados emocionales. Si ha vivido en alerta, buscará volver a la alerta. Si está acostumbrado a sentirse pequeño, buscará volver al miedo. Si durante años respondió con enojo, intentará protegerse de la misma manera. Pero ahora tú estás reescribiendo el patrón. Cuando una emoción intensa aparezca, no te castigues. Obsérvala con curiosidad. Haz una pausa. Respira lento. Endereza tu postura. Lleva la cabeza en alto. Que tu cuerpo entienda que ahora tú estás al mando. Tu fisiología envía señales poderosas cuando cambias tu postura, tu respiración y tu atención. Tu sistema nervioso comienza a regularse. Y lo que antes parecía una ola gigante ahora se convierte en un movimiento manejable. No necesitas eliminar las emociones. Necesitas aprender a no obedecerlas automáticamente. La claridad no aparece cuando todo está tranquilo. La claridad aparece cuando, aun con turbulencia interna, eres capaz de mantenerte firme. Y eso se entrena, día tras día, momento tras momento, situación tras situación. Cada discusión que no respondes impulsivamente, cada decisión que tomas desde calma y no desde miedo, cada pensamiento que te negabas a cuestionar y ahora observas con atención, es entrenamiento. Y cada vez que logras mantenerte presente cuando antes hubieras huido, estás demostrando que estás creciendo. No esperes perfección, espera progreso. Habrá días en los que lo logres y días en los que pareciera que retrocedes. Pero incluso esos días cuentan, porque ahora eres consciente. Ya no reaccionas en automático sin darte cuenta. Ahora ves tus patrones y cuando puedes verlos, puedes cambiarlos. El objetivo no es nunca sentir miedo, nunca sentir tristeza, nunca sentir frustración. El objetivo es que esas emociones ya no dirijan tu vida.
que puedas sentirlas sin perder tu centro, que puedas sostenerlas sin romperte, que puedas avanzar incluso cuando aparezcan. Con el tiempo, descubrirás algo poderoso. Tu calma será más fuerte que tu impulso, tu claridad será más fuerte que tu miedo y tu conciencia será más fuerte que tu pasado. Ese es el verdadero entrenamiento emocional. Y tú ya empezaste. Capítulo 10. La visualización crea nuevas posibilidades en el cerebro. La mente tiene una capacidad increíble, puede ensayar el futuro antes de vivirlo. Cada vez que visualizas con claridad quién quieres ser, cómo quieres responder o qué vida deseas construir, estás entrenando a tu cerebro de la misma manera que alguien entrena un músculo. No es un simple pensamiento pasajero, es una instrucción, un ensayo mental. Y cuanto más detallada y emocional sea esa visualización, más real se vuelve para tu sistema interno. Piensa en esto. Cuando recuerdas algo doloroso, tu cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo de nuevo. El corazón se acelera, la respiración cambia, aparece tensión y tu mente entra en modo alerta. Eso sucede porque el cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada con suficiente intensidad. Lo mismo ocurre cuando imaginas un futuro diferente. Si lo visualizas con claridad, si puedes sentirlo, escucharlo, verlo y experimentarlo internamente, tu cerebro comienza a registrarlo como posible. Y cuando algo se siente posible, tu comportamiento empieza a alinearse con esa posibilidad. Visualizar no significa fantasear sin acción, significa entrenar la mente para reconocer un camino antes de caminarlo. Cuando lo haces, situaciones que antes te generaban miedo empiezan a sentirse manejables. Conversaciones que antes evitabas se vuelven accesibles. Metas que antes parecían lejanas empiezan a sentirse alcanzables. Ya no actúas como la versión limitada del pasado, sino como alguien que ya ha ensayado su futuro. La clave está en la claridad. No basta con decir quiero una vida mejor o quiero ser más fuerte emocionalmente. Debes visualizar cómo camina esa versión de ti, cómo respira, cómo piensa cuando enfrenta una dificultad, qué decisiones toma, cómo responde cuando alguien intenta provocar una reacción, cómo se expresa en una conversación importante, cómo se mantiene firme en sus límites. Mientras más específico seas, más instrucciones das a tu cerebro. Antes de empezar tu día, siéntate por unos minutos y visualiza cómo quieres vivirlo. Observa mentalmente los momentos donde antes habrías perdido el control emocional o actuado desde el miedo. Ahora imagínate reaccionando con calma, con seguridad, con presencia. Siente esa tranquilidad en el cuerpo. Observa cómo te mueves, cómo hablas, cómo eliges de forma consciente en lugar de reaccionar automáticamente. No te levantes hasta que esa versión se sienta real dentro de ti, aunque sea solo por unos segundos. Esa práctica diaria crea algo poderoso, familiaridad. El cerebro empieza a reconocer ese estado mental como algo normal. Entonces, cuando te enfrentas a ese mismo desafío en la vida real, tu sistema no entra en pánico, porque ya lo ha ensayado. Ya no reaccionas desde la inercia emocional, sino desde una versión más clara y consciente de ti. No es casualidad que atletas, líderes, médicos, músicos y personas que toman decisiones bajo presión utilicen la visualización como herramienta. Ellos saben que la mente puede preparar al cuerpo para una experiencia futura antes de enfrentarse a ella. Eso les da ventaja, eso reduce miedo, eso aumenta control. Y tú puedes usar ese mismo principio para tu vida, tus relaciones, tu autocontrol y tu crecimiento personal. Con el tiempo, descubrirás algo fascinante. Situaciones que antes te dominaban ya no tendrán el mismo peso emocional. Momentos que antes te hacían explotar ahora te encontrarán firme. Conversaciones que antes evitabas ahora fluirán con claridad y calma. No porque la vida cambió primero, sino porque cambió tu respuesta interna. Visualizar tu futuro no es perder el tiempo, es prepararte.
Es darte una segunda oportunidad antes de llegar a la escena real. Es entrenar a tu mente para que responda con inteligencia en lugar de repetir el pasado. Cuando entrenas tu mente con intención, tu vida comienza a reflejarlo. La visualización no solo imagina posibilidades, las activa. Capítulo 11. Elevar tus emociones cambia tu biología. Hay emociones que fortalecen y emociones que drenan. Hay estados internos que expanden tu vida y otros que la encogen. Y tal vez no te has dado cuenta, pero cada pensamiento que mantienes y cada emoción que sostienes envía señales reales a tu cuerpo. No es abstracto, no es teoría. Tu cuerpo reacciona, responde y se adapta a lo que sientes. Y cuando eliges emociones elevadas como gratitud, amor, posibilidad o calma profunda, tu biología cambia contigo. Muchas personas intentan transformar su vida solo desde la mente lógica, pero siguen viviendo con emociones de preocupación, miedo, tensión o frustración. Y ahí está el conflicto. Puedes querer un futuro distinto, pero si tus emociones siguen conectadas al pasado, seguirás repitiendo las mismas experiencias. La clave está en elevar tu estado interno hasta que tu cuerpo entienda que ya no pertenece a lo viejo. Piensa por un momento en la gratitud. Cuando realmente la sientes, no cuando la dices mecánicamente, tu respiración cambia, tu postura se suaviza, tu mente se calma. La gratitud no es solo un concepto, es una frecuencia emocional que le comunica al cuerpo que estás a salvo, que ya tienes, que ya eres, que ya estás listo. Y cuando tu cuerpo está en ese estado, deja de reaccionar y empieza a crear. Las emociones como la preocupación hacen que tu cuerpo entre en alerta. Tu respiración se acorta, tu cuerpo se tensa, tu mente se acelera. Pero cuando eliges emociones elevadas, ocurre lo contrario. Tu química interna se regula, tus hormonas se alinean y tus pensamientos se organizan. De ahí nacen la claridad, la creatividad, la intuición y la sensación de dirección interna. No necesitas obligarte a sentir algo, tampoco necesitas forzarlo. Lo único que necesitas es darte el tiempo, porque todos tenemos acceso a emociones elevadas, pero la mayoría nunca se queda el tiempo suficiente para activarlas. Las sienten unos segundos y vuelven a lo conocido. Tú no. Tú estás aprendiendo a mantener el estado hasta que el cuerpo lo integre como nuevo hábito. Haz esto cuando estés en tu práctica diaria, ya sea respirando, visualizando, repitiendo afirmaciones o simplemente en silencio. No te levantes hasta que sientas algo real, una emoción genuina. Puede ser calma, puede ser aprecio, puede ser amor propio aunque sea pequeño. Quédate hasta que ese estado sea nítido, palpable, reconocible. Ese es el punto donde empiezas a reprogramarte. Y si al principio no sientes nada, está bien. No significa que no funcione. Significa que estás rompiendo una conexión emocional antigua. La mente tal vez entienda rápido, pero el cuerpo necesita repetición. Llega un momento en el que esa emoción elevada ya no necesita esfuerzo para aparecer. Se vuelve natural, y ese es un indicador claro de transformación interna. Lo poderoso es esto: cuando mantienes emociones elevadas por suficiente tiempo, tu cuerpo deja de ser un recordatorio del pasado y se convierte en evidencia de tu futuro. Esa sensación de expansión, tranquilidad o entusiasmo comienza a acompañarte durante el día. Tus decisiones cambian, tu voz cambia, tu energía cambia. Y la vida responde a esa nueva frecuencia. No estás buscando sentir felicidad constante. No se trata de ignorar lo difícil. Se trata de entrenarte para elevar tu estado emocional consciente y voluntariamente, en lugar de ser arrastrado por emociones automáticas. Esa habilidad cambia todo, porque ya no reaccionas, eliges. Ya no sobrevives, creas. Ya no buscas afuera lo que te falta. Lo generas desde dentro. Y cuando la emoción elevada se vuelve tu nuevo punto de partida, comienzas a vivir desde tu versión más consciente, segura y expansiva. Tu cuerpo,
tu mente y tu energía se alinean con la vida que quieres construir. Quédate con esto. Cada emoción elevada que sostienes es un mensaje al universo, a tu mente y a tu cuerpo diciendo, este soy yo ahora. Y ya lo estás logrando. Capítulo 12. No reaccionar es uno de los mayores actos de poder. Hay momentos en los que la tentación de reaccionar aparece como un impulso casi irresistible. Una palabra, un gesto, un mensaje, un recuerdo. Y ahí está esa energía interna que empuja, que quiere defenderse, atacar, explicar, justificar o responder con la misma intensidad con la que te golpeó la emoción. Pero en ese instante, justo en el primer segundo donde el cuerpo quiere actuar por impulso, existe un espacio pequeño, casi imperceptible, en el que tienes una opción: reaccionar como siempre o elegir algo diferente. Ese espacio es poder. La mayoría de las personas vive atrapada en respuestas automáticas. Alguien los critica y explotan, alguien los ignora y se desesperan, alguien los confronta y se vuelven defensivos. Pero no se dan cuenta de que cada vez que reaccionan desde ese lugar, están reforzando la misma identidad emocional del pasado. El que grita sigue siendo el que grita. El que huye sigue huyendo. El que busca aprobación continúa entregando poder. El que se justifica repite sin darse cuenta el mismo papel una y otra vez. No reaccionar no significa callarse por miedo, ni tragar emociones, ni fingir calma. No reaccionar significa elegir conscientemente tu respuesta en lugar de obedecer el impulso emocional del momento. Significa darte el espacio para observar antes de actuar. Significa que ya no estás siendo manejado por la herida, el ego, la inseguridad o el condicionamiento del pasado. Estás respondiendo desde tu conciencia, no desde tu impulso. Y sí, al principio puede sentirse incómodo. El cuerpo puede protestar, la mente puede decirte, no puedes dejar pasar esto, tienes que demostrar algo, tienes que defenderte. Pero no confundas esa voz con tu verdad. Esa voz pertenece a la vieja programación emocional que intenta mantenerse viva. Respira. Cuando alguien te provoque, cuando una situación despierte enojo, frustración, miedo o deseos de reaccionar de inmediato, haz una pausa interna. Respira profundamente y observa lo que ocurre dentro de ti. Si no lo haces, responderás desde el automático. Y ese automático está conectado al pasado. Pero si permites que el impulso se diluya antes de actuar, estás demostrando que tu respuesta ya no depende de lo que ocurre afuera, sino de quién eres adentro. No reaccionar no es debilidad. Al contrario, es una de las formas más fuertes de autocontrol. Reaccionar es fácil. Cualquiera puede explotar, defenderse, atacar, gritar o retirarse impulsivamente. Lo difícil, lo valiente, lo que transforma, es permanecer dueño de tu energía, incluso cuando el ambiente intenta quitarte el control. Cuando eliges no reaccionar automáticamente, algo cambia profundamente dentro de ti. Tu mente empieza a entender que ya no eres la misma versión de antes. Tu cuerpo aprende a no activar respuestas innecesarias. Tus emociones dejan de gobernarte. Y tus relaciones, contigo y con los demás, comienzan a sanar. Con el tiempo descubrirás que esa pausa se vuelve natural. Ya no necesitarás tanto esfuerzo. Ya no sentirás el impulso como una urgencia desesperada. Te volverás alguien que responde con calma, con claridad y con intención, incluso en situaciones donde antes habrías perdido el control. Y ahí aparece algo poderoso: respeto. Respeto por ti mismo y respeto de los demás. Porque cuando alguien ve que no te manipula una provocación, empiezan a tratarte diferente. Cuando ven que no reaccionas por impulso sino con conciencia, entienden que tu energía tiene valor. No reaccionar no significa dejar pasar todo. Significa responder en el momento correcto, con la actitud correcta y desde la versión correcta de ti. Significa actuar desde la fuerza interna, no desde el desorden emocional.
Ese control no nace de la fuerza física ni del orgullo. Nace de la conciencia. Nace de la capacidad de observar sin caer. Nace del dominio interno. La próxima vez que la vida te invite a reaccionar, respira. Recuerda que ahí, en esa pausa invisible, está tu poder. Y cada vez que eliges no reaccionar desde el pasado, estás creando una versión más libre, más fuerte y más consciente de ti. Capítulo 13. La práctica constante crea una nueva realidad. Hay un momento en el proceso de cambio en el que te das cuenta de algo poderoso. No necesitas transformar toda tu vida en un solo día, solo necesitas repetir cada día lo que te acerca a la versión que quieres ser. La práctica constante, incluso si parece pequeña, silenciosa o casi invisible, está moldeando tu realidad. Y aunque al principio no notes grandes resultados, con el tiempo esa repetición se convierte en identidad. Y cuando algo forma parte de tu identidad, ya no requiere esfuerzo, simplemente eres. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que eliges sostener, cada emoción que eliges gestionar y cada acción alineada con tu visión, te está moviendo. Tal vez no lo ves todavía, pero ya estás avanzando. La mente humana muchas veces quiere cambios inmediatos y visibles, pero la vida funciona de otra manera. Primero cambias tú, luego cambia tu realidad. Primero lo entrenas internamente, luego aparece físicamente. Primero lo repites, luego lo encarnas. Imagina que hoy tomaste una decisión consciente. Elegiste hablarte con respeto, elegiste disciplina en lugar de excusa. Elegiste tu paz en lugar del impulso, elegiste avanzar en lugar de postergar. Puede parecer poca cosa, pero no lo es, porque antes tú reaccionabas, ahora eliges. Antes actuabas por hábito, ahora actúas por intención. Y ahí, en esa diferencia, está tu transformación. La mayor parte del cambio ocurre cuando nadie te ve, cuando nadie te felicita, cuando nadie reconoce tu esfuerzo. Pero tú sí lo sabes. Y por eso llevar un registro es tan importante. Escribir o reconocer tus avances, por más pequeños que sean, te ayuda a ver lo que tu mente a veces intenta minimizar. Ese registro no solo documenta tu evolución, la refuerza. Se convierte en evidencia de que no estás soñando con cambiar, estás cambiando. Cada vez que eliges esa versión consciente, estás enseñándole a tu mente y a tu cuerpo una nueva forma de ser. Al inicio, tendrás que recordarlo. Después, será automático. Lo mismo que un músculo se fortalece con repeticiones, tu nueva identidad se fortalece con consistencia. Y tal vez ahora entiendes que no se trata de intensidad, sino de continuidad. Habrá días en los que te sentirás fuerte, enfocado, conectado con tu visión. Y habrá días en los que te sentirás cansado, disperso o sin energía. Pero incluso en esos días, si eliges un paso pequeño, ya ganaste. Porque lo más importante no es cuánto haces, sino que no dejes de hacer. La constancia tiene un efecto acumulativo. Cada repetición envía el mensaje. Esto es importante. Cada repetición construye estructura interna. Cada repetición elimina un poco más de lo que ya no eres. No busques sentir motivación cada día. La motivación fluctúa. Lo que te sostiene es el compromiso con la persona en la que te estás convirtiendo. Y cuando sigues repitiendo tu nueva verdad, llega un punto en el que algo cambia dentro de ti. Dudas menos, cuestionas menos, te retrasas menos. Empiezas a caminar con más claridad, más fuerza y más coherencia. Ese es el momento en el que te das cuenta, ya no estás intentando cambiar, ya cambiaste. Reconoce cada avance. Registra cada decisión que elegiste desde conciencia en lugar de reacción. Obsérvate con honestidad, pero también con respeto. Permite que las pequeñas victorias te recuerden que ya estás avanzando, aunque aún estés en construcción. Porque la práctica constante crea lo que antes parecía imposible, una nueva realidad. Una realidad alineada con tu visión, con tu fuerza,
con tu expansión. Una realidad donde ya no eres la versión que sobrevivía, sino la versión que construye, y sin darte cuenta, paso a paso, decisión tras decisión, repetición tras repetición. Esa nueva identidad deja de ser un entrenamiento y se convierte en tu verdad. Y cuando llegues ahí, entenderás algo: el proceso valió la pena, porque tú también vales la pena. Capítulo 14. El presente es el único lugar donde sucede el cambio. Muchas veces crees que estás tomando decisiones nuevas, pero en realidad sigues respondiendo desde recuerdos viejos o desde miedos anticipados. Tal vez piensas: la próxima vez seré diferente, cuando todo mejore voy a cambiar, cuando tenga más confianza, más claridad, más fuerza, entonces actuaré. Pero el cambio no ocurre en el mañana imaginado, ni en el ayer repetido. El cambio ocurre aquí, ahora, en este instante donde puedes observarte antes de repetir lo mismo de siempre. Cuando tu mente se queda atrapada, recordando errores, decepciones o momentos dolorosos, tu cuerpo revive esas emociones como si estuvieran pasando hoy. Si viviste traición, desconfianza o miedo, tu sistema emocional responde desde esa memoria, incluso si la situación actual no tiene nada que ver. Y cuando te vas al futuro, cuando imaginas lo peor, cuando te preocupas por escenarios que ni siquiera han ocurrido, cuando anticipas rechazo, fracaso o pérdida, tu cuerpo reacciona con ansiedad porque está viviendo mentalmente algo que no existe. Por eso, muchas veces no avanzas, no porque no puedas, sino porque no estás en el presente. Estás viviendo desde la memoria o desde la anticipación. Y mientras tu mente esté en otro tiempo, tu vida seguirá siendo la misma. El presente puede parecer simple, pero es un territorio poderoso. Es el único lugar donde puedes observar tu reacción antes de entregarte al impulso. Es donde puedes elegir un pensamiento distinto, una respuesta diferente, un comportamiento nuevo. Es donde puedes sentir la emoción sin ser dominado por ella. Estar presente no significa que no recuerdas ni que no planeas. Significa que no permites que esos pensamientos dirijan tu estado emocional o tus decisiones. La presencia es un entrenamiento. No llega sola. Empieza con algo tan simple como respirar conscientemente por unos segundos. Cuando tu mente quiera correr al pasado, obsérvala. Cuando quiera anticipar el futuro, regresa a este momento. Puedes hacerlo mientras hablas, mientras caminas, mientras comes, mientras escuchas a alguien o mientras afrontas una situación desafiante. Entrenar tu atención al presente te da una ventaja enorme. Rompe el piloto automático. Cuando estás presente, ya no reaccionas desde viejas heridas ni desde viejas creencias. No actúas por costumbre, actúas por elección. Y ahí comienza la verdadera transformación. Tal vez no puedas controlar todo lo que ocurre afuera, pero sí puedes elegir cómo responder. Esa elección solo existe en el presente. Aquí decides si repites el patrón o lo rompes. Aquí decides si vuelves al mismo pensamiento negativo o creas uno nuevo. Aquí decides si actúas desde el miedo o desde tu crecimiento. Con el tiempo, notarás cambios sutiles. Conversaciones que antes te activaban, ahora te dejan tranquilo. Pensamientos que antes te dominaban, pierden fuerza. Decisiones que antes parecían imposibles, se vuelven naturales. La vida no se vuelve perfecta, pero tú te vuelves más consciente, más firme, más en control. Sentirte presente se percibe como calma. Una calma que no depende de lo que pase afuera, sino de la claridad interna con la que ves el momento. Empiezas a escuchar mejor, a sentir mejor, a decidir mejor. Tu cuerpo deja de reaccionar desde el pasado y comienza a responder desde la versión que estás construyendo. Cada vez que eliges estar presente, estás diciendo: no soy mi historia, no soy mi miedo, no soy mi memoria automática. Eres alguien capaz de responder con intención, con conciencia y con dirección. Y lo mejor es esto: no necesitas esperar nada ni a nadie para comenzar.
No necesitas que tu vida cambie primero. Todo empieza ahora. El presente no es un lugar temporal, es un puente. Es donde dejas de repetir al viejo tú y comienzas a convertirte en quien realmente estás destinado a ser. Capítulo 15. La identidad nueva aparece cuando dejas de defender la antigua. Hay un punto en tu evolución en el que ya no se trata de aprender más, sino de soltar lo que ya no corresponde. Una parte de ti ha estado aferrada al pasado, no porque lo necesites, sino porque durante mucho tiempo fue lo único que conocías. La historia que contabas sobre ti mismo te daba estructura, tus heridas, tus traumas, tus decepciones, tus errores, todo eso se convirtió en identidad. Pero ahora estás listo para algo diferente. Y lo primero que debes entender es esto. La nueva versión que quieres construir no puede aparecer mientras sigas defendiendo la antigua. Muchas personas dicen que quieren una vida nueva, pero siguen actuando, pensando y hablando como la versión que desean superar. Siguen justificando su carácter con frases como yo soy así, siempre he sido así, esta es mi forma de reaccionar. Pero esas frases no son verdades, son anclas, son recordatorios de una versión que ya cumplió su función, pero que no debe seguir dirigiendo tu presente. Aferrarte al dolor no te protege, te limita, y tal vez te identificas con esto. Cuando llega una situación incómoda, tu mente corre hacia la historia de siempre. Me trataron así, nadie me entiende, no soy suficiente, las cosas nunca cambian. Y aunque sea una historia triste, es familiar, te da algo que sentir, algo que repetir, algo a lo que volver. Pero ahora estás despertando a una verdad más profunda. Esa historia puede ser parte de tu pasado, pero no tiene por qué definir tu futuro. La transformación comienza cuando decides no seguir alimentando la narrativa que te mantiene pequeño. No se trata de olvidar lo que viviste, se trata de dejar de usarlo como fundamento para justificar reacciones, hábitos, comportamientos o límites autoimpuestos. Cuando dejas de defender tu historia anterior, abres espacio para una historia nueva, una historia que nace desde elección, no desde condicionamiento. Cada vez que estés a punto de justificar tu reacción con tu pasado, haz una pausa, respira y pregúntate con honestidad, ¿esto pertenece a la persona que quiero ser? Esa simple pregunta es un interruptor interno, te obliga a elegir entre permanecer o evolucionar, entre repetir o reconstruir, entre proteger el dolor o proteger tu crecimiento. Porque la verdad es esta, la nueva identidad no aparece mágicamente, aparece cuando decides comportarte como ella antes de sentirte listo, cuando eliges responder con más calma, cuando eliges hablar con claridad y no desde la herida, cuando eliges avanzar en lugar de explicarte, cuando eliges liberarte del personaje que interpretaste durante años. Y al principio puede sentirse incómodo, puede sentirse como si estuvieras traicionando tu historia, como si estuvieras dejando atrás partes de ti. Pero no estás abandonándote, estás liberándote. Estás dándole al pasado el lugar que le corresponde. Un capítulo leído, no un capítulo repetido. Lo hermoso de este proceso es que un día, sin darte cuenta, ya no tendrás que recordarte cómo actuar como tu nueva versión. Simplemente lo harás, porque ya no estarás intentando convertirte en esa persona, ya lo serás, y nadie más tendrá que validarlo. No necesitarás explicarlo. La coherencia será tu evidencia. La nueva identidad no vive en tus recuerdos, vive en tus elecciones. Cada vez que eliges pensamiento, conducta, emoción o decisión alineada con tu versión más elevada, estás fortaleciendo esa identidad. Y llegará un punto en el que mirarás tu pasado con gratitud, no con dolor, y entenderás que no perdiste nada al dejar atrás tu vieja historia. Ganaste espacio para la vida que mereces. Así que recuerda esto, la transformación no ocurre cuando aprendes algo nuevo, sino cuando sueltas lo que ya no eres. Y tú ya estás
en ese punto. Estás dejando de defender tu antigua versión y por eso tu nueva versión está naciendo. Si llegaste hasta aquí, significa algo importante. No solo escuchaste, te elegiste. Ese es el verdadero inicio del cambio. Ahora, antes de cerrar, vuelve a escribir en los comentarios: hoy elijo limpiar mi mente y avanzar. Escríbelo como reafirmación, como recordatorio y como compromiso contigo mismo. Felicítate, date crédito. No todos llegan hasta el final, pero tú sí. Eso dice mucho de tu decisión y de tu futuro. Si este contenido te ayudó, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Lo que viene será aún más transformador. Continúa, ya estás en el camino correcto.